Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos con logaritmos. Veremos el video 1 de propiedades, donde veremos algo de teoría y ejemplos de las propiedades de logaritmos. Bien, si has llegado hasta aquí es porque ya conoces el concepto de logaritmo y la definición. Si tienes dudas, en mi canal también puedes encontrar esta teoría. Bueno, vamos a comenzar con las propiedades de logaritmos. La primera de ellas es el logaritmo de una suma. Vamos a decir que el logaritmo de una suma de dos números es distinto a la suma de los logaritmos de esos números. Es como si no pudiese aplicar distributiva, entre comillas distributiva, no es una distributiva, ¿sí? No puedo hacer logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de esta suma, no puedo poner como el logaritmo de 4 más el logaritmo de 8 más el logaritmo de 4. Si hago esto puedo ver, o si hago el cálculo en realidad, si hago 4 más 8, 12, más 4, 16. El logaritmo en base 2 de 16 es 4. Vamos a ver si es igual o distinto que esto. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Puedo observar que la suma 2 más 3 más 2 es distinto de 4. Por lo tanto, no puedo aplicar una, entre comillas, ¿no?, distributiva. Es como si fuese una distributiva, pero aunque no lo es. La segunda propiedad es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, puedo observar el logaritmo en base b de x por y, es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. O sea, el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Ambos respetando siempre la misma base. Por ejemplo, si tengo que en el logaritmo del producto entre 4 y 8, voy a decir que es igual a la suma entre el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Si yo observo, 4 por 8 es 32. ¿Qué número sirve como exponente del 2 para que me dé 32? O el 2, ¿a qué número debo elevarlo para que me dé 32? Ese número es 5. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3. O sea que se cumple la igualdad. Puedo aplicar esta propiedad. Cuando tengo un cociente, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y del divisor. Mientras que en la multiplicación sumaba, ahora estoy restando los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 por 4, lo voy a decir que es igual a la diferencia entre el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 4. 8 dividido 4 es 2. 2 a la 1 me da 2, por lo tanto el logaritmo en base 2 de 2 es 1. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Se verifica la igualdad. Vamos a ver la cuarta propiedad, que es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base de la potencia. Es como si bajase ese exponente y lo pusiese adelante y encontrarle la multiplicación. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 a la 3, puedo expresarlo de esta forma. Entendiendo que 3 es el exponente, lo voy a pasar adelante multiplicando. Entonces me va a quedar 3 por el logaritmo en base 2 de 4. Y ahí pude resolver el problema que tenía al poder hacer desaparecer ese exponente. Bien, 4 al cubo es 64. 2 elevado a qué número me da 64. 6. Veamos si esto es igual. El 3 lo bajo. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Porque 2 al cuadrado es 4. O sea que 6 es igual a 3 por 2. Se verifica. La quinta propiedad es el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz, puedo observar acá el logaritmo en base b de a, cuyo índice es x, ¿sí?, es igual al logaritmo del radicando. El radicando es el numerito que está bajo el signo radical, recordamos eso, sobre el índice, que es ese numerito. Por ejemplo,
el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 4 va a ser igual al cociente entre el logaritmo del radicando, o sea, el logaritmo en base 2 de 4, sobre el índice, que es 3. ¿Sí? Es todo sobre 3, todo sobre el índice. No es solamente el 3 denominador del 4, es de todo el logaritmo. Si yo resuelvo esto, logaritmo en base 2 de 4 es 2, y el 3 lo dejo como denominador, me queda 2 tercios. La sexta propiedad es el cambio de base. Muchas veces necesito realizar un cambio de base para poder resolver el logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base b de x, voy a decir que es igual al cociente entre el logaritmo de x, que es el argumento, sobre el logaritmo de la base. Pero fíjense, aquí cambié la base. ¿Sí? Entonces, si yo necesito cambiar la base, lo único que tengo que hacer es escribir el cociente entre el logaritmo de el argumento y el logaritmo de la base, ¿sí? Poniéndole la nueva base que yo desee. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, en algunos casos, tengo un ejercicio como este, logaritmo en base 4 de 32. El 4 elevado a un número me tiene que dar 32. Ese número no es tan fácil de hallar, pero yo puedo observar que tanto el 4 como el 32 puedo calcularlos como logaritmos de base 2. Entonces puedo hacer, por ejemplo, el cociente entre el logaritmo en base 2 de 32 y el logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo de base 2 de 32 y logaritmo en base 2 de 4. También, si tengo una calculadora, puedo utilizar un logaritmo de base 10. A lo mejor me convenga utilizar un logaritmo de base 10. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 32 lo puedo expresar como el cociente entre el logaritmo en base 10 de 32, recordemos que el 10 no lo ponemos, y el logaritmo en base 10 de 4. Si yo hago estos cálculos, ¿sí? Si hago este cálculo con la calculadora, me va a dar igual el cálculo que yo realicé acá. Acá puedo ver que logaritmo en base 2 de 32 es 5, y logaritmo en base 2 de 4 es 2, me daría 5 medios. Si calculo esto con la calculadora me daría 2,5, que en definitiva es lo mismo. Bien, vamos a resolver un ejercicio aplicando las propiedades. En realidad, en este ejercicio vamos a aplicar algunas de las propiedades que ya hemos visto anteriormente. Lo primero que tengo que hacer para resolver el ejercicio aplicando propiedades, ¿sí? Estas propiedades, me sirven tengo que dominarlas porque cuando vea ecuaciones logarítmicas las voy a necesitar sí o sí. Entonces, lo primero que tengo que observar, ¿cuál es la principal operación que se realiza acá en el argumento? La principal operación puedo observar que es la radicación. Entonces, tengo que aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz. Recordemos que el logaritmo de una raíz es el cociente entre el logaritmo del radicando, el radicando ahora es un producto, ¿sí? Sobre el índice. ¿Ven? Logaritmo en base 2 de ese producto dividido 5, que es el índice. Ahí puedo continuar y observo que tengo en el numerador. Nuevamente recuerdo que tengo que aplicar propiedades. Bien, en el numerador tengo un producto, que es la principal operación. Entonces, recordamos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. O sea, va a ser el logaritmo en base 2 de 8 al cubo más el logaritmo en base 2 de 16. Ese producto lo expresé como una suma sobre el 5 que sigue estando. Bien, puedo observar en cada uno de estos términos, si separo en términos, que el primer sumando es el logaritmo de una potencia. Recordamos que el logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo del argumento. Entonces, ese 3 pasa a ser un factor. El 3, recuerden que dijimos que como que lo bajábamos y multiplicamos. 3 por el logaritmo en base 2 de 8. ¿De acuerdo? El 3 lo bajo como multiplicando y me quedaría por logaritmo en base 2 de 8. Y el logaritmo en base 2 de 16 lo puedo calcular, ¿sí? Que es 4.
Entonces lo expreso. Todo sobre 5. Ahora lo único que tengo que hacer es calcular, resolver. Me va a quedar 3 por el logaritmo en base 2 de 8, que es 3. 2 al cubo es 8. Más 4 sobre el 5 que ya tenía. 3 por 3, 9, más 4, 13. 13 sobre 5 o 13 quintos es el resultado final. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, ya sabes, podés expresarte en los comentarios. Gracias por quedarte.